Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Carenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a cada uno de nosotros, danos ese silencio en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, para saber escuchar la santa palabra de Dios, para saber entenderla y encarnarla y practicarla. Te ruego, Señor Jesucristo, que nos bendigas y que a medida que continuamos con las Sagradas Escrituras te vayamos conociendo cada vez más. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar con San Marcos capítulo 5. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por el espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros entre los sepulcros gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: «No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Es que Jesús le había dicho: «Espíritu malo, sal de este hombre». Cuando Jesús le preguntó: «¿Cómo te llamas?», contestó: «Me llamo Multitud, porque somos muchos». Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: «Envíanos a esa piara y déjanos entrar a los cerdos». Y Jesús se los permitió. Entonces los espíritus malos salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado con poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos le contaron lo ocurrido al endemoniado y los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había tenido el espíritu malo le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban admirados. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: «Mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo». Jesús se fue con Jairo. Estaba en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía 12 años con derrames de sangre. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: «Si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré». Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío preguntó:
¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial, no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo, ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre y a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano a la niña, le dijo, Talita Cumi, que quiere decir niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. San Marcos capítulo 6. Al irse Jesús de ahí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en las sinagogas y mucha gente le escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido, con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado es en su tierra, entre sus parientes y entre su propia familia. Y no pudo hacer ningún milagro ahí. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus malos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero. Que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía, quédense en la primera casa que les den alojamiento hasta que se vayan de ese sitio. Y si en un lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de ahí sin haberse sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión, expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. El rey Herodes oyó hablar de Jesús ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, este es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Herodes por su parte pensaba, debe de ser Juan, al que hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dijo que un banquete a sus nobles.
a sus oficiales y a las personas principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero ahora mismo que me des la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la entregó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Jesús les dijo: vamos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda la gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Se había hecho tarde. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselos? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron: hay 5 y además unos 2 pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse, incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que les sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar en Betsaida, en la otra orilla. Mientras él despachaba a la gente, Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: ánimo, no teman, soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes que tenían la mente tenían la mente cerrada. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y amarraron ahí la barca. Apenas se bajaron, la gente los reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde estaban. Y en todos los lugares a donde iban, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que se les dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, volvemos a ver un pasaje donde vuelven a repetir los nombres de los hermanos de Jesús. Entonces les digo, lo prometido es deuda, vamos a continuar, no lo voy a olvidar, solo que por el tiempo no puedo recorrerlos todos, pero igual ya dimos una explicada. Cuando lleguemos a los nombres, estos nombres, y veamos quiénes son sus padres, veremos que no son literalmente los hijos de María, sino que son hermanos de Jesús porque son de la misma raza, de la misma clan, de la misma familia, pero no porque son hijos de María y de José.
Pero bueno, eso es un punto que quería tocar. El otro punto que quería tocar es cómo aquí el Señor habla en el capítulo 5, versículo 11, de cómo una piara de cerdos, o sea, una manada de cerdos o un grupo de cerdos, eh, Dios permite que estos espíritus malos vayan a los cerdos y dejen al hombre libre. Teológicamente, ¿qué nos quiere decir esto? En estos tiempos presentes, creo que queda más vivo que nunca este ejemplo. Porque ahora quieren humanizar a los animales y tantas parejas tienen perros o gatos o cualquier pet en vez de hijos. Y dicen, no, ¿para qué quiero yo con mis pets tengo? Y los tratan como hijos. Yo tengo amistades que incluso cuando los regañan les llaman por sus nombres. Sheldon Michael, I told you not to do that, les dicen. Les hablan como si fueran niños. Y, y los animales no son como los seres humanos. He visto gentes que ponen videos en YouTube que los animales aman más que que los seres humanos. O videos donde un ser humano arriesga la vida por salvar a su pet y la gente los ve como héroes. No, mis hermanos, ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es que una vida de un solo ser, de un ser humano, vale más que una manada de cerdos. No más para que se den una idea. Entonces, ojalá que los católicos no nos dejemos llevar por esa onda o esa moda que está ahorita de que los animales valen igual que los seres humanos. Claro, con esto no estoy diciendo que los podemos golpear y maltratar, para nada. Pero nunca valdrá la pena. Y para mí en lo personal, esto es algo muy personal, no hay algo tan tonto como aquel que arriesga la vida por un animal. Entonces, el último punto que quiero tocar es el de Pedro. Les dije, cada que repasemos la Biblia lo vamos a ver. Aquí menciona cuántos iban con Jesús y dice, pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan. Siempre Pedro por delante. Bíblicamente y teológicamente esto nos dice algo. Pero continuaremos porque quiero que no digan, ay, son 2, 3 ejemplos. No, los vamos a ver en los 4 evangelios. Y si no me equivoco, hasta más adelante. Bueno, un fuerte abrazo, la paz del Señor. Y primero Dios, continuaremos mañana. Bendiciones.